¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos con el programa de energías renovables. Está con nosotros el conductor, nuestro nuevo invitado para a cargo de este programa, Abel Castillo Durán. Duarte, mil disculpas, Abel. Sí. Disculpas, ¿sí? Responsable de la red de divulgación científica a nivel nacional del medio ambiente, analista del medio ambiente, ingeniero con posgrado en proyectos de inversión y más de 40 años de experiencia en el campo industrial. Abel, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Bienvenido a tu programa. Adelante, por favor. ¿Sí? Muy buenas tardes, agradezco la invitación a los que conducen este programa, muy importante, sobre una problemática mundial muy necesaria de analizar, pero como te estaba mencionando, entrar a las energías renovables sin analizar el cambio climático o la transformación energética mundial que ya se está difundiendo a nivel mundial, entonces sería no analizar correctamente las energías renovables. Entonces tenemos que tratar el cambio climático, que es importante conocerlo, su definición y las consecuencias que han traído, porque el cambio climático, como lo dice su nombre, es el cambio del clima a nivel mundial, ¿no? Por actividades humanas directas o indirectas que han generado la emisión de gases de efecto invernadero y producto de la deforestación, ¿no? Y industrialización y la quema de combustibles fósiles. Cuando yo hablo de combustibles fósiles, o cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando básicamente del petróleo, del gas y otros combustibles. Entonces, los gases de efecto invernadero son específicamente el dióxido de carbono, que es responsable del 31% de contenido en la atmósfera actualmente. Por supuesto, en actividades desde el año 1750 a la fecha, 31% hemos emitido del contenido de la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y ¿Tú dirías, me permites una pregunta, Abel? Sí, ¿cómo no? Por la fecha que ubicas el proceso de incremento de gases de efecto invernadero del CO2, coincide, como es sabido, con la revolución industrial. ¿Tú dirías que la revolución industrial es uno de los factores precipitantes Claro, ¿sí? La revolución industrial desde 1750 ha dado como consecuencia la emisión del dióxido de carbono, fundamentalmente. Y en esa época también no hay que olvidarnos que se usaba el carbón como energía, y también la quema de los árboles, pues, ¿no? Entonces, eso ha generado a través de los cientos de años todas estas consecuencias, pero no solamente es el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, también tenemos el óxido nitroso, ¿no? También tenemos el metano y también tenemos la biomasa. La biomasa son productos de energía que se extraen de la materia orgánica, que puede ser desechos de la deforestación, de la agricultura, o también de la quema de carbón o la quema de árboles, o de leña, perdón, ¿no? Hay mucha población en el mundo que todavía usa carbón y leña. Bueno, entonces estas consecuencias han traído una elevación del calentamiento global. ¿Qué cosa es el calentamiento global? El calentamiento global es básicamente que el Sol nos irradia radiación, un montón de radiaciones, pero una de ellas la radiación infrarroja a nivel de la superficie de la Tierra. Entonces, parte de esa radiación debe regresar al Sol, pero los gases de efecto invernadero forman una capa, impiden que regrese esta radiación al Sol. Entonces, al impedir que regresen, como son radiaciones infrarrojas de calor, aumenta la temperatura media de la Tierra. Cuando hablamos de la temperatura media de la Tierra es de 15 grados centígrados aproximadamente, y esta temperatura desde 1990 al 2010 ha subido 0.8 grados centígrados, y lamentablemente si seguimos consumiendo, produciendo y extrayendo combustibles fósiles, vamos a crear una temperatura
de más o menos 3.7 grados centígrados elevar la temperatura a nivel de la Tierra. ¿Para cuándo estimas tú ese...? En los próximos años nomás, porque el mundo está entrando en una vorágine de consumo de combustible fósil, industrialización imparable, ya eso hay que detenerlo. Entonces, eso va a acarrear, si ahora con una temperatura de 0.84 grados centígrados están habiendo inundaciones en ciudades costeras, por ejemplo, en Inglaterra, la embajadora de Inglaterra, la anterior embajadora, me dijo que toda una población costera de Inglaterra han tenido que mudarla con más de 300.000 habitantes por una inundación, ¿no? Y en el mundo entero están habiendo inundaciones terribles. Las noticias de los diarios salen todos los días, no es un invento mío. Entonces, Haití acaba de haber una inundación de casi 50.000 personas en una lluvia, digamos. Y si esto se da, y yo le advertí también al ministro del Ambiente que tenga mucho cuidado, porque también aparte se están descongelando los glaciares, y al descongelarse los glaciares están soltando agua a las partes cóncavas que están al costado de los glaciares. Esas partes cóncavas fueron construidas por los pre-incas e incas, que le llaman lagunas. Esas lagunas van a colapsar si es que no hay un monitoreo y un control de alerta máxima temprana para evitar las inundaciones que van a afectar a las comunidades más pobres de esa zona, que son los agricultores. Entonces yo le advertí en la audiencia pública del comercio, le advertí y él me dijo sí, que iban a tomar medidas al respecto. Entonces a mí me asombra lo de Chosica, por ejemplo, no sé qué medidas han tomado con Chosica. Han habido desastres en Chosica que yo tengo noción más de 10 veces, ¿no? Y no se han, ningún gobierno ha tomado la observación de preparar a que la gente no viva en las faldas de esos cerros donde hay los huaicos, ¿no? A ver, dos preguntas. Uno, mencionabas el tema del metano, mencionabas una serie de gases contaminantes, digamos, que están a la base de la generación del efecto de gases invernadero, ¿no? El más popular de todos es el CO2 porque es el más abundante. Sí, luego tenemos el tema del metano, por ejemplo, originado prioritariamente por la no prioritariamente, pero de manera importante y significativa por los excrementos de los animales vacunos, ¿no? Sí. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Bueno, habría que tomar la población de vacunos y ver qué efecto tiene. Pero el efecto más consistente es el dióxido de carbono. Por su volumen. Sí, el volumen es inmensamente grande, porque no te olvides que nosotros usamos para preparar nuestros alimentos, para cocinarlos, para calentarnos y para movilizarnos en el transporte, todo, ¿no? Combustibles fósiles. Como consumidores, ¿no? Todavía falta lo que la industria consume, digamos. Es lo mismo que, digamos, y el metano de los seres humanos, ¿no? Que son los gases del intestino, ¿cómo afectaría? Afecta a una proporción menor, mucho menor, pero le han echado la culpa también a los vacunos, a algunos analistas, y no sé por qué. Pero yo sé son millones de vacunos, digamos que claro, si hay una población de millones de vacunos, afecta en una proporción mínima, se puede decir, ¿no? Lo que más afecta es los combustibles que se usan en el transporte. Porque el volumen de gas metano generado es de menor cantidad, pero el gas metano es más contaminante todavía que el gas del CO2. Lo que pasa es que el volumen es abrumadamente mayoritariamente compuesto por dióxido de carbono, ¿no? Claro. Ahora también lo que tenemos también preocupación, ya que tú has mencionado los gases de efecto invernadero, que es mal llamado, ¿no? Porque ya ha quedado con ese nombre, pero si analizamos bien, habría que cambiarle el nombre, pero ya los científicos han dicho que quede ahí con ese nombre nomás. Los gases fluorados, el hexaclorofeno, los gases que tienen flúor y carbono, que son los aerosoles. Es decir, en Estados Unidos se prohíben los aerosoles, creo que en Europa también, y en el Perú se venden libremente en los mercados. Entonces, esas son cosas que yo no entiendo en el mundo. En Estados Unidos se prohíbe el aerosol, porque ya es gas fluorado, no debe emitir a la atmósfera. Y sin embargo acá, millones llegan a América Latina de aerosoles y se venden libremente, ¿no? Eso tiene relación con algo que quería preguntarte también. La relación que hay entre el agujero la capa de ozono, la capa de ozono, justamente producido por estos gases. Hace 10 años tenía un hueco de más o menos del tamaño de América Latina, y justamente si nosotros dejamos la difusión y consumo
de los gases fluorados que tiene el aerosol, también esos gases fluorados tienen las refrigeradoras, usan gases fluorados. En Brasil ya han inventado un sistema que usa el agua como refrigerante, con una técnica especial. Yo he hablado con uno de los inventores. Entonces tenemos también que eliminar esos gases, porque esos gases se van rápidamente a la atmósfera y ocasionan la quema y el hueco de la capa de ozono, que está permitiendo la introducción de los rayos ultravioletas que causan cáncer a la piel. Ya hay personas que yo conozco acá con cáncer a la nariz y a la cara, y que también pueden ocasionar daños irreparables a los ojos. Por eso es que le recomiendan a las personas usar lentes contra los rayos ultravioletas. A ver, ¿y qué relación hay entre el agujero de ozono, el agujero en la capa de ozono, y el fenómeno de calentamiento global? ¿Lo hay? Puede tener también una referencia, pero el calentamiento global implica toda la atmósfera, ¿no? Correcto. Estamos hablando de una capa de la atmósfera, ¿no? La atmósfera tiene troposfera, estratosfera, ¿no? En la troposfera está la contaminación del aire, nosotros que respiramos. Entonces, es otra capa que tiene un funcionamiento. El ozono también es un gas de efecto invernadero, por si acaso. El ozono es un gas de efecto invernadero. Entonces, las nubes también. Entonces, pero eso actúan en forma de la naturaleza, ¿no? Es algo que en una forma natural. Claro. Pero tú dices, ¿qué efecto tiene en el calentamiento global? Que yo sepa, no he leído que tenga un efecto grandioso, no en varios temas que he leído, pero debe de influenciar también, es que el gas de efecto invernadero crea una capa que impide la salida de la radiación infrarroja de la superficie de la Tierra. Entonces, ese es el efecto más contundente que hay. Y produce calentamiento global, pues, ¿no? Produce calentamiento global, y ya ha elevado la temperatura, como te digo, de 1990 a 2010, de 0.84 centígrados, que para la Tierra es bastante. Para la Tierra es bastante. Para nosotros, un grado centígrado no... ¿Por qué tu proyección entonces de 3 puntos, si el lapso de 1990 al 2015, que son 2010, son 20 años, es menos de un 1%? Es que está aumentando el consumo. Está aumentando la explotación de los combustibles fósiles. La contaminación también está haciendo mucho daño. Eso no se menciona. Acuérdate que la British Petroleum, hubo un derrame de petróleo en el Golfo de México, claro, a México, derrame, y fue terrible el derrame, que ni la misma British Petroleum pudo controlarlo, ni Estados Unidos. Tuvieron que pedir la intervención de un submarino de Rusia que puede sumergirse a 3.000 metros, un submarino pequeño. Vino, investigó, y asombroso, el especialista del submarino ruso dijo, son varios derrames, no dijo, no, son uno. Y la British Petroleum le dio, creo, $200 millones al gobierno americano como reparación. Cerraron toda la zona para que nadie se entere de los daños ecológicos, que son irreversibles. ¿No? Por eso, ese es otro problema también grave, que ya la explotación de combustibles fósiles se está yendo a los mares, y los países que trabajan mejor el mar es Noruega. Noruega no contamina su mar porque el Estado ayuda a la empresa privada a que no haya contaminación. ¿No? Es el único país que su mar, a pesar de que sacan petróleo o combustible fósil, ellos tratan de no contaminar su mar. No ha habido ningún incidente. No ha habido ningún incidente, no hemos escuchado ningún incidente. Y por el otro lado, acá en América Latina es peligroso. Brasil está haciendo perforaciones petroleras y también está contaminando la Amazonía. Yo tengo un informe de Brasil que lo vamos a mencionar más adelante. Bien. ¿Algo más? No, disculpa, solo quería hacer una pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, toda esta consecuencia del cambio climático, producto de la deforestación, de la gran industrialización que implica un crecimiento ilimitado de la industria, yo he trabajado, como tú has mencionado, en la industria, ya el crecimiento ilimitado de la industria o la economía ya no da para más. Yo no lo digo, lo ha dicho la representante Angela Merkel de Alemania, y la ministra de Comercio de Alemania, cuando vino acá en el Hotel Swiss Hotel, dijo bien claro, el crecimiento ilimitado de la industria y la economía no da para más. Ya hay que poner un control en eso. Porque los recursos son ilimitados. Claro, porque los recursos son agotables. Los recursos naturales no son renovables.
¿no? Entonces, estamos nosotros deforestando, estamos extrayendo recursos naturales ilimitadamente, y eso va a dañar a la naturaleza y nos va a dañar a nosotros mismos. Nosotros formamos parte de la naturaleza. Como diría un experto europeo que recientemente escribió, no recientemente, hace algún tiempo escribió un libro, se trata de producir más con menos, ¿verdad? O sea, hacer lo más que se pueda, digamos, con los menores recursos, insumos. La eficiencia en la producción. Uh-huh. Eso es lo que buscan los que están implantando la energía renovable. Uh-huh. Que sea sostenible ecológicamente, uh-huh, y que se produzca con eficiencia, uh-huh, y que bajo efecto en el clima. Uh-huh. Esas tres cosas. Correcto. Me has ayudado a decir esas tres ideas. Ok, excelente. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos analizado el cambio climático. Podemos entrar a analizar la transformación energética mundial, que es importante que el mundo entero tome conciencia que debe haber una transformación energética mundial, o sea, un cambio en el uso de los combustibles fósiles hacia la energía renovable, o sea, hacia los productos que no van a dañar en exceso a la naturaleza, ni van a fomentar el calentamiento global, ni la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, de eso se trata. Cuando se habla de gases, disculpa la interrupción, pero cuando se habla de combustibles fósiles, se habla en plural. Sí. Y uno tiende a pensar básicamente en el petróleo, ¿verdad? Digamos, básicamente es el petróleo y el gas. Y el gas, ok. Son básicamente petróleo y el gas. Sí. Okay. Y también, claro, el carbón, pues, se trae, claro, el carbón pues, se trae los minerales. Claro. Y cuando estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de la tecnología para usar la energía solar, para usar la energía eólica, ¿no? ¿ya? Para usar bueno, hay otros tipos de energía más, pero fundamentalmente la energía solar y la energía eólica. La energía solar es fotovoltaica, ¿no? Que se basa fundamentalmente en usar paneles solares, y en base de que se transforma directamente la energía solar en electricidad. O sea, los paneles solares excitan los electrones, ¿no? Los electrones de los dispositivos, de los semiconductores, y crean un potencial de energía mediano. Pero si se hacen varios canales, ¿no?, de paneles solares, este potencial de energía eléctrica aumenta considerablemente, ¿no? Eso ya lo han desarrollado mucho en Alemania, y en España también creo que lo han desarrollado. ¿Por qué tan poca popularidad de los paneles solares en Perú? Justamente en la mañana estábamos pasando unas estadísticas de consumo de energía. Sí. El consumo de energía proyectado de Brasil para el año 2050 es 100 veces, increíble, me quedé sorprendido realmente, 100 veces más grande que el consumo de Perú para el año 2050, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, o sea, Perú no tiene las necesidades energéticas. Brasil dices, ¿no? Brasil, sí. Es que Brasil, aparte de que tiene una empresa que es Petrobras, que hace perforaciones petroleras, que ya se deben de estar lamentando, ¿no? Han hecho en la Amazonía perforaciones petroleras, y que han contaminado tremendamente el cacao. Eso es lo que voy a informar la próxima, porque no tengo el documento acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando tú perforas para sacar petróleo en la selva, en realidad el hueco para perforar no pasa de 10 pulgadas o 8 pulgadas de diámetro, ¿no? Pero como tú estás perforando en una zona que es pantanosa, ¿no?, de lodazal, tienes que echarle cadmio, para que el cadmio es como un cemento. No sabía eso, sí, cadmio, que es altamente contaminante, ¿no? El cadmio es un contaminante neurotóxico terrible. Ya, le echas cadmio, ya. Entonces hay tecnología de punta para que cuando se eche el cadmio haya otro cobertor de tubo que impida que esto llegue a los ríos o a la napa, pero no se aplique esa tecnología de punta porque me imagino que es el 30% el costo de la perforación. Entonces ellos prefieren ahorrar, y como nadie los controla, contaminan nomás con cadmio. Pero ahora se estarán arrepintiendo, porque la mayoría del cacao que producen los chocolates en Brasil tienen cadmio. Yo tengo el informe de la Universidad Campinas de Brasil.
Yo tengo un informe. Sí. Entonces, si ya estamos envenenando el cacao que produce, que es la materia prima de chocolate, eso mundial, ¿no? Se nos viene al Perú también, porque nuestros sabios que han concesionado toda la selva peruana, el 72% del territorio peruano está concesionado para sacar petróleo y gas. Entonces, va a haber ese peligro y va a haber la exigencia que la sociedad civil se ponga las pilas para evitar que pase lo que ya pasó en Brasil. ¿No? Y Brasil ha concesionado solamente el 11% de su territorio de la Amazonía, el Perú 72% y Ecuador el 9%. ¿Ya? Entonces, esas son cosas muy importantes que hay que tener en consideración y debemos reflexionar al respecto. ¿De qué nos vale la plata, la fama, etcétera, si nosotros no cuidamos nuestra alimentación? De nada. El agua, el aire, ¿no? Como... a ver, una gran y triste noticia, digamos, el programa está próximo a terminar. Quisiera aprovechar para hacerte una última pregunta, si me permites. O sea, lamentablemente el tiempo, tú sabes... Yo me imagino el tiempo... Vuela, ¿sí? Te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el estado a nivel mundial del consumo de energía? Digamos, ¿cómo estamos consumiendo energía a nivel mundial? Bueno, mira, el 57%, voy a comenzar con algo, ¿no? El 57% de emisiones de dióxido de carbono en el mundo se debe a los combustibles fósiles. Solo el 57%. Solo el 57%. Sí, ¿no? Eso lo dice un informe de Alemania. Y Nueva York consume energía, la cantidad que consume energía en Nueva York de 20 millones de habitantes. La ciudad. Sí, la ciudad de Nueva York, 20 millones de habitantes, es igual a la cantidad que consumen 790 millones de habitantes del África subsahariana. Impresionante la desproporción. Sí, ¿no? Es terrible la desproporción. Y 1.300 millones de habitantes en el mundo no tienen energía eléctrica. Ah, sí, ¿no? Sí, acá en el Perú hay también una proporción de millones que no tienen energía eléctrica. Ah, sí, ¿no? Acá en Lima no más. Hay cerros que tú vas, no tienen energía eléctrica. Ya. La gente vive en muchos cerros, cuando caminas por te das cuenta. Claro. Y 1.300, ¿no? Sí. Y 2.700 millones tienen una, ¿cómo se llama? Consumen carbón y quema de leña. 2.700 millones están viviendo como hace 800 años en el mundo, quemando carbón y leña. Contaminando tremendamente, ¿no? Entonces, eso es algo que ya a nivel mundial hay que educar a esa población, que es cerca de la mitad de la población del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que educar, tenemos que exigir, ¿no?, a nuestros gobiernos de toda América Latina, del África, que eduquemos a esa población para ir captándola a que consuma y darle facilidades para la energía renovable, porque ahora los paneles solares, tú dices, ¿por qué no se difunde tanto el panel solar? Es que eran muy caros, los paneles solares eran carísimos, pero ahora China, como ya está fabricando paneles solares baratos, que los alemanes han puesto el grito en el cielo, porque ellos dicen, nosotros tenemos la patente, la tecnología, pero es que eso no debe tener patente, tecnología, porque eso es en favor de la vida de la vida de la humanidad del planeta. Cuando decimos nosotros tenemos que salvar a la humanidad, no al planeta. El planeta se va a salvar solo, si es que no lo escuchamos. Ok. Bueno, aprovecho para, ya que has mencionado el tema de los paneles solares, justamente el día de hoy anunciamos que estamos haciendo una campaña en Radio Iniciativa Social para conseguir un panel solar. Nos gustaría poder electrificar todos los equipos que tenemos. No son muchos, son equipos razonables, no es una gran infraestructura eléctrica la que requerimos. Pero es una campaña para conseguir paneles solares, un panel solar que nos permita, en concordancia con lo que pensamos y creemos como radio, poder electrificar nuestros sistemas de radiocomunicación, ¿sí? Claro, ¿sí? Es viable eso. En la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Química, hay un ingeniero que ya ha hecho paneles solares que calientan una piscina en Ayacucho. Ah, qué bien. Ahí vas a la Facultad de Ingeniería Química, hay un ingeniero, no me acuerdo su nombre, Gustavo creo que lo conoce. Él ha hecho un sistema de paneles solares
para calentar el agua de las piscinas. Excelente, ¿no? Ya. Entonces sería bueno que lo visites y hables con él, de repente él te puede asesorar al respecto, encantado. Y es un ingeniero muy noble, muy sencillo y muy humilde, que eso es lo que me gusta a mí de las personas. Excelente. Sí. Abel, se nos va el tiempo, pero no quisiera que se te escape algo importante que quieras decir de repente que no ¿Cuántos puedes minutos tengo? Nos quedan 2 minutos. Ya. O 1 minuto queda, pero... Ya, bueno, no hay que olvidar que Lima es la ciudad más contaminada de toda América Latina. Por favor, tomemos conciencia. No estemos con el iPhone, micrófono, etcétera, así, en este sentido. Pensemos en que Lima es la ciudad más contaminada por el dióxido de carbono, azufre que emiten, por ejemplo, 250.000 taxistas emiten estos gases y nosotros respiramos en los paraderos y no nos damos cuenta. Pongámonos un pañuelo, porque estamos respirando las partículas de 2.5 micras, entran directo a nuestros alvéolos pulmonares y nos hacen daño y nos matan. Las de 10.5 micras son filtradas por los pelos de la nariz, no están por gusto, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, porque esa contaminación ya está matando, según la Organización Mundial de la Salud, entre 3.000 a 5.000 peruanos. Yo conozco familiares que han muerto, 2 familiares míos han muerto que nunca fumaban, por problemas de contaminación a los pulmones. Entonces tengamos mucho cuidado y pensemos en un transporte ferroviario. Exijamos el transporte ferroviario a todos los alcaldes, al señor Castañeda Locio, exijamos que procure un transporte ferroviario, porque los bypasses no conducen a nada, conducen a más vehículos. El transporte ferroviario es el transporte que usa energía renovable. El transporte ferroviario usa 50% de energía eléctrica, que es renovable, ¿no? El resto hay que ir desechando los autos fósiles y los combustibles fósiles. Eso sería una recomendación. Por favor, es tu programa, no sé si podrías cerrarlo tú mismo, Abel. Un minuto más. Me olvidé de algo. Sí, claro. Nosotros, cuando respiramos 16 veces por minuto, medio litro. O sea, son 8 litros de aire por minuto. En una hora serían 480 litros. En 24 horas serían 11.520 litros. Y si de esa cantidad de litros nosotros estamos respirando aire contaminado por los gases de los vehículos y por el azufre, que no sé si ya le están sacando al petróleo y a la gasolina el azufre, estamos envenenándonos al respirar y nos estamos matando lentamente. Tomemos conciencia que respiramos 11.520 litros diarios de aire, y tenemos que tener mucho cuidado en no exigir que no haya más contaminación del aire de Lima. Bueno, agradezco mucho a la audiencia y espero que tengamos comunicaciones con ustedes mediante la red o mediante correos electrónicos si hay alguna duda al respecto. Excelente, sí. Abel, muchas gracias por tu primer programa. Solo estamos acá para apoyarte, pero muchas gracias por tu primer programa. Ya. Y estamos el próximo lunes a las 5 de la tarde en punto, ¿verdad? Ya, estamos... el programa es Energías Renovables, ¿sí? Sí, ya ahí hablaremos un poquito más de energía renovable. Exacto, excelente, sí. te felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias por la audiencia.